Saludos cordiales estudiantes, bienvenidos a una clase más de filosofía. Como objetivo de clase, el día de hoy vamos a tratar lo que es desarrollar el pensamiento crítico sobre la filosofía, así como la diferenciación entre las ciencias particulares y la filosofía y sus escuelas. Hoy vamos a ver partes de las escuelas, no todas. Bien, vamos a recordar en breve lo que es la filosofía. ¿Recuerdan lo que es la filosofía? ¿Qué nos dice o qué nos viene a la mente de lo que es la filosofía? Se dice que filosofía parte de la etimología del griego pilo, amor, y sopía, sabiduría. Por lo tanto, estamos hablando del amor a la sabiduría. Filosofía es el amor a la sabiduría. Se dice que la sabiduría es el conocimiento profundo sobre el algo y su aplicación, la sola acumulación de los conocimientos de reducción, mientras que la capacidad de encontrar en sus conocimientos respuestas útiles que permitan solucionar problemas y encontrar sentido a los mismos que lo caracterizan al sabio. Muy bien, si hablamos entonces de filosofía, ¿qué busca? Siempre busca qué? Saber, conocer, indagar, buscar, analizar y no quedarse con una simple conclusión. Bien, observan este símbolo que se encuentra aquí, es aquella letra pi griega que simboliza a la filosofía. Y esta imagen de este lechuza de Minerva es la que simboliza a la sabiduría. Por lo tanto, estos dos, tanto la letra como la imagen, siempre recuerden que si ustedes ven esta imagen, estas imágenes, estamos hablando netamente de filosofía. Vamos a ver qué dicen varios autores en ese momento, varios filósofos, sobre lo que para ellos es la filosofía. Para Aristóteles, la filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Se dice que para Séneca, la filosofía es la ley del bien y el honesto vivir, en la que he dicho que es la regla de la vida y se ha reconstruido su verdadero nombre. Pero para Hegel, la filosofía es la ciencia de lo absoluto. Hegel va por el mismo lineamiento en cuanto a Aristóteles sobre que creen que la filosofía es una ciencia. Y si hablamos de Jacques Maritain, la filosofía es el conocimiento científico que mediante la luz natural de la razón considera las primeras causas o las razones más elevadas de las cosas. Entonces, para Aristóteles como para Hegel, ambos pensaban que la filosofía era qué, era una ciencia, pero si hablamos de lo que dice Jacques Maritain, dice que para él en cambio es mediante la luz natural la razón, habla de la razón, y para Seneca habla que la filosofía es una ley del bien y del honesto vivir. Si yo a ustedes les llegara a preguntar en su lección o en alguna actividad en clase donde haga referencia a este tema que estamos tratando, yo le puedo preguntar a usted, cuál es la diferencia, en qué se basaban cada uno de estos filósofos? Téngalo en cuenta, por favor. Filosofía como ciencia. Se dice que la ciencia proviene del latín essentias, sustantivo a la vez que proviene del verbo scere, que significa conocer, ciencia, conocer. Y se define a la filosofía con el afán de saber, lo que ya mencionaba, mediante qué, la realidad, mediante la razón. O sea, ellos buscan siempre algo real, no algo que les indiquen o que no les quede claro o no crean que tengan fundamento. Y para Aristóteles, entonces, la ciencia es una de las primeras causas, ya que busca un conocimiento racional de las causas de un todo. Estamos hablando de todo cuanto lo rodea al ser humano. Entonces, la filosofía no es una ciencia entre varias, sino que es una ciencia de un modo más perfecto, más detallado, más profundo. Y entre ellos siempre busca qué cosa, las causas de la realidad, mientras que si hablamos de las ciencias particulares, como por ejemplo la biología, la física, la química, hablamos de que estas buscan en cambio un objeto parcial, algo que ya está, que se mantiene ahí y eso es lo que se indica de ellas. Por esto es la diferencia, porque mientras que las ciencias particulares se quedan estáticas en ese mismo pensar, en cambio hablamos de la filosofía, siempre busca, siempre anda indagando, siempre buscando causas de esa realidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En este cuadro vamos a ver las diferencias entre las ciencias particulares y la filosofía. Dentro de las ciencias particulares dice que estudian aspectos concretos de la realidad, que buscan las causas próximas y su método es solo la observación y la experimentación.
y tienen teorías el buscar, el saber, y sus prácticas utilizan el saber dentro de ellas, o sea, solo practican a través de lo que han obtenido como conocimiento. En cambio, la filosofía estudia la realidad de un todo, de todo cuanto existe, y busca las primeras o las últimas. Su método es siempre la razón. Muy bien, vamos a basarnos un poco en lo que nos dice la filosofía antigua. Dice que se desarrollan las ideas filosóficas que se relacionan entre ellas y se clasifican en dos periodos, en históricos y escuelas. Se dice que dentro de esta clasificación las escuelas se dividen dentro de lo que se habla de la filosofía como la antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea. Dentro de ella se dice que la etapa de la filosofía antigua fue entre el siglo VI a.C. y el siglo V después de Cristo. Dentro de esta, la figura central de esta filosofía antigua fue Sócrates. Y posterior a él vienen otros más atrás, y en este caso es Tales y es Anaximandro. Dentro de ellos se dice que los filósofos ocupan sus reflexiones en la búsqueda del origen, del principio. Recuerden que cuando hablábamos en anteriores clases sobre de dónde originaba filosofía, la filosofía se originaba de dónde? De Grecia. Desde ahí se dice que comienza su origen. Pero encontremos las dos posibles interpretaciones de la filosofía. En este caso estamos hablando de su origen o el principio. Y se dice que dentro del origen su realidad fundamental es todo lo cual derivan todas las cosas, el principio del ser. Mientras que el principio no es una realidad, sino una forma de expresar el origen o una razón, el principio de conocer. El uno parte del principio del ser y el otro el principio del conocer. Muy bien, dentro de las escuelas, como les mencionaba hace poco, veíamos los periodos y las escuelas. Dentro de las escuelas tenemos a la escuela jónica o milesia, que encontramos en qué siglo? Lo encontramos en el siglo VI a.C. y su pensamiento es buscar una explicación racional del mundo, superar todos los mitos. Aquí es donde comienza el cambio, la transformación, el cambio de etapa entre el mito al logos. ¿Por qué? Porque dentro de esta etapa, de este siglo, busca qué cosa? La razón. Y recuerden que el mito eran todos los relatos que escuchaban de los griegos, pero si de los filósofos de aquel entonces, de aquellos que estaban, se decían que eran científicos, que tenían la potestad de dar a conocer a través de los mitos los relatos que ellos querían mostrar. Pero si hablamos en el momento que sucede este cambio, se da paso a la razón. Por ello viene la parte del logos, y esa fase del cambio del mito al logos es que comienza en el siglo VI antes de Cristo. Por lo tanto, dice que los primeros filósofos son llamados jonios o milesios porque procedían o eran influidos por el pensamiento de la región griega de Jonia. Recuerden que donde decíamos que iniciaba todo, iniciaba en Jonia. Recuerden lo que ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Y se decía que los jonios opinaban como la constitución del mundo se debía a un elemento primordial que se encontraba en lo más íntimo de todas las cosas que existen. ¿Y cuáles son estos personajes que vinieron más adelante? Los jonios eran Tales de Mileto, que consideraba que el agua era el elemento primordial. Si hablamos de Anaximes de Mileto, identificó que el aire era el principio de un todo existente. Y si hablamos de Mexelandro de Mileto, decía que no identificó el arge en un elemento físico concreto, sino que en una sustancia material indeterminada. Miren lo que cada uno de ellos desde su postura pensaba. Ténganlo en cuenta, chicos, puede ser una pregunta para su lección escrita. Bueno, los pitagóricos hablaban de que en el año 532 a.C. establecen a esta escuela ya en Italia meridional, y hoy que se determinaba lo que decía Pitágoras itálica o itálica. Recuerde también que dentro de este era de qué tipo de carácter, era de tipo religioso, porque se extinguían por mantener un silencio, un estudio y un control diario de todo cuanto ellos iban revisando, en cuanto ellos iban planteando dentro de sus características de esta escuela. Ahora, se dice que para Pitágoras, ¿sí recuerdan quién era Pitágoras? De que en algún momento tienen que haberlo topado. ¿En qué materia?
en matemáticas. Así es, porque dice que para Pitágoras el elemento constituido de las cosas es el número. ¿Por qué? Dentro de él decía que constituye, que es el elemento más íntimo de todas las cosas que existen para él, es el número, porque combinaban las distintas unidades y resultaban cosas distintas. Ahora, si es por ese medio, podríamos decir, muy bien, si hablamos de ello, entonces decimos que los pictóricos concebían para él que el ser humano estaba hecho del cuerpo y del alma y por ello hablaban de lo que era el dualismo, para ellos el cuerpo es inmortal, o sea, nunca dejaba de existir. En cambio, para Parménides, dice ellos, en cambio, en esta escuela del Elea, está fundada por los Genófanes, que en este caso ellos nacieron ¿en qué año? En el año 540 antes de Cristo. El pensamiento de Parménides hablaba de la influencia fundamental y definitiva del pensamiento filosófico hasta la actualidad. Este elemento es constituido del ser eterno e inmutable. Para ellos se diferencia radicalmente del naturalismo, que habla en este caso de los elementos, ¿no? El aire, el fuego, el agua y el origen de todas las cosas. Para, para Parménides, se dice que el ser se descubre mediante la inteligencia y consiste en la propiedad en que todas las cosas existan desde que estén presentes y sean reales. Solamente lo que para él, si era real, era auténtico, ellos le creían que eran parte de ello. Esta postura es conocida como holmonismo, ya que reduce la totalidad a un solo ser, ¿no? Antes se dice que para ellos la inteligencia era la experiencia y abonaba el terreno para el surgimiento de posteriores posturas filosóficas racionalistas e idealistas. Muy bien, ya hemos tratado a tres de ellos. Vamos a ver a continuación a uno más. Según para Heráclito, el llamado el Oscuro, se dice que su origen de su doctrina se dio en el año 530 a 460 antes de Cristo. Él procedía a una familia noble. Se decía que consideraba su pensamiento como independiente y opuesto a lo que decía la anterior escuela, mientras que este ser, para él todo era estático e inmute, y todo lo oscuro lo concibe desde el cambio constante. Para él, el mundo está dominado por el cambio, porque deriva, dice resulta, de la lucha de los elementos contrarios, el frío al caliente, el húmedo al seco y el día y la noche. Este es el principio de permanencia para Heráclito, esa era su postura. Además, decía que el principio llamado logo, que se traduce como inteligencia y razón, es el que es la unidad de la realidad. Se dice que para él la lógica, en cambio, ha servido a base de posturas modernas como la dialecta helegenia y la teoría que influyó en el marxismo. Si ustedes se pueden dar cuenta, estos tres tienen diferentes posturas, que quería que ustedes por favor lo observen muy bien, porque vamos a hablar más adelante sobre cada uno de ellos al momento que hagamos el conteo de la reflexión de cada una de las escuelas que se van mostrando con sus diferentes posturas y maneras de prever qué era la filosofía y la ciencia. Muy bien, estudiantes, hasta aquí ha quedado la clase de hoy, pero recuerden que nosotros vamos a tener lección escrita el próximo viernes 10 de julio. No se olviden que tienen que repasar todo lo que hemos visto. Si me es posible, les voy a enviar por Educay unas preguntitas para que se basen en ellas y puedan estudiar de una manera más óptima, porque es bastante material el que nosotros tenemos de estudio. Muy bien, segunda parte del trabajo. Ustedes en este caso van a investigar los siguientes temas. ¿Quién era Sócrates? Van a hablar todo lo que era Sócrates. Luego, del método socrático, de la mayéutica, la ética socrática, Platón y la teoría de las ideas. Estos temas que les estoy mencionando, ustedes pueden hacer dos opciones. La primera es que de cada uno de los temas ustedes pueden hacer una conclusión de máximo 10 líneas de cada tema. O, si usted gusta y lo cree más óptimo, puede realizar cuadros sinópticos de cada uno de los temas para su posterior estudio. Les recuerdo que el día que nosotros nos volvemos a ver en clase, ustedes y yo vamos a compartir cada una de las informaciones que ustedes han investigado. Además,
Recuerden que ustedes envían, si lo ubican por foto, ustedes lo envían en PDF y yo lo reviso en el insumo. Gracias. Tengan